En nombre del Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa, agradecemos su compañía esta noche en la presentación del libro Peones Japoneses en la Hacienda San Nicolás, 1899-1930, del autor Humberto Rodríguez Pastor. Participan en los comentarios el sociólogo Víctor Caballero Martín e Ivette Arias Cuba, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Iniciará su comentario Víctor Caballero, luego continuará Ivette Arias y finalmente tomará la palabra el autor del libro, el señor Humberto Rodríguez. Así que, por favor, un fuerte aplauso de ambos. ¿Se escucha? Ya. Bueno, quiero agradecer la invitación para comentar el libro de Tito Rodríguez, y cuando él me llamó para comentar el libro y me dio el nombre del título, me sentí como que tengo que reclamarle a Tito derecho de autor también, porque en efecto la elaboración de este libro fuimos partícipes mucha gente. Y recuerdo que en el año 76, cuando Tito era director del Archivo del Foro Agrario, y empezaron a llegar los sacos y sacos de documentación de las haciendas expropiadas, empezamos un grupo de gente a organizar ese trabajo bajo la dirección de Tito, y muchos de esos trabajos se convirtieron en libros muy interesantes de las historias de las haciendas. Y aquí viene una reflexión que siempre me he hecho, ¿no? ¿Cuándo se inicia la elaboración de un libro? Y muchas veces empezamos con el marco teórico, los conceptos, pero por la experiencia de Tito, la elaboración de un libro empezaba por sacar la documentación de sacos y organizarlos en anaqueles, y poco a poco darle una idea, una forma de la documentación que ahí se encontraba. Bueno, Tito es el fundador de esa escuela de investigadores que encontraron en esa documentación las historias de las haciendas en el Perú, y sobre todo las historias de los trabajadores de las haciendas del Perú. Por eso creo que es bien importante que nosotros rescatemos y agradezcamos a Tito y a todo ese grupo de investigadores agrarios que construyeron la historia del movimiento o de los trabajadores de las haciendas agrarias, azucareras, algodoneras, y que dieron lugar a libros muy interesantes, ¿no? Hay que recordar que quienes trabajaron en el archivo del Foro Agrario con Tito Rodríguez está nuestro querido amigo Alberto Flores Galindo, Manuel Burga, y otros más que no quisiera mencionar, pero todo eso dio lugar a una gran cantidad de publicaciones que vale la pena recordarles ahora en este periodo. El interés que Tito tuvo en el momento en que encontró esa documentación fue averiguar en cuál era la condición de los trabajadores. Y se encontró con una documentación fabulosa donde describía, en el caso de las haciendas de la costa, a los trabajadores culíes chinos. Y de allí él ha publicado varios libros muy interesantes sobre los culíes chinos, y también sobre los trabajadores o los peones japoneses que se encontraban en la documentación de la hacienda San Nicolás. Bueno, eso lo ha organizado y ha elaborado, Tito dice, una monografía histórica, pero creo que es en verdad un ensayo sobre la situación de los trabajadores, de los peones japoneses en esta hacienda. Y como ensayo creo que cumple la labor de esclarecedora de mostrarnos a los peones japoneses que llegaban a la costa peruana, a un lugar extraño,
a una cultura extraña, a condiciones laborales difíciles, duras, a cuestiones de tratos también malos, pero que poco a poco fueron convirtiéndose en los protagonistas principales de la creación de la riqueza en las haciendas y también en la formación de empresas agrarias con toda la característica de empresas modernas. Ciertamente las descripciones que los mismos hacendados o los mismos caporales hacían de los peones japoneses nos evidencian las malas condiciones en que laboraban los trabajadores. Y aquí hay hechos que mejor lo voy a leer porque me parece importante rescatarlo. ¿Cómo se formaron estas haciendas aparentemente modernas, que fueron las que mayor dinamismo económico tuvieron? Se formaron sobre la base de condiciones de explotación de los trabajadores sumamente hostiles. Tito nos recuerda que San Nicolás en 1855 tenía cerca de 200 esclavos. En el año 1877 trabajaron 300 semi-esclavos chinos culíes. En 1897 empezaron a llegar los peones japoneses que bajo el sistema de enganche empezaron a laborar en condiciones difíciles y duras. La conclusión que uno tiene que sacar de esto es que el desarrollo de estas empresas modernas se hizo sobre la base de una relación de explotación de los trabajadores muy duras, pero sobre todo, lo más duro de todo, legalmente explotada, porque la esclavitud era legal hasta 1855, la semi-esclavitud también era legal en 1897, y en 1899 hasta 1930 el sistema de enganche en las cuales laboraban los peones japoneses también era legal, con el agravante de que era una política de Estado. No era solamente una política de una hacienda, era una política de Estado en donde los trabajadores, creadores de la riqueza, vivían en condiciones o trabajaban en condiciones de esclavitud, de semi-esclavitud, de peonaje, y que dio lugar a situaciones bastante dramáticas que se describen en el texto y que obviamente fueron o mal entendidas, maltratados o como choques culturales o la no comprensión de las culturas japonesas que reclamaban su condición de trabajo de peones japoneses, ¿no? Me parece muy bien que esta historia y este trabajo de Tito se resalte ahora, porque yo creo que lo que se generó en ese primer periodo de explotación de las haciendas modernas de la costa peruana fue una gestación de movimientos populares, sindicales, luchas campesinas, luchas de jornaleros muy intensas y que dividieron luego en conquistas sindicales y laborales. Lo que quiero señalar en este aspecto es que quizás la construcción de la democracia peruana a partir del siglo XX, porque en el siglo XIX había estas condiciones de esclavitud y semi-esclavitud, se hizo sobre la base de una incesante lucha de los trabajadores por conquistar derechos y por construir sociedad democrática. Por eso me parece muy importante que el trabajo de Tito se resalte en estos momentos que celebramos el bicentenario. A los trabajadores del campo no se les regaló ningún derecho. Las conquistas que alcanzaron fueron producto de sus luchas y solo ellas consiguieron derrumbar un sistema oprobioso que muy pocos en esta época del bicentenario quieren recordar. La reflexión viene a cuenta de esta época del bicentenario. Los inicios de la República no fueron precisamente un periodo de una construcción de la democracia en el Perú. A fin de cuentas quedó la construcción de la democracia y de los derechos ciudadanos, fue obra de los trabajadores y fue una de las grandes deudas de la República Peruana a la actualidad.
En tal sentido, tanto el trabajo de Tito como las investigaciones, es que no puedo decir Humberto porque no lo conozco a Tito Rodríguez. Bueno, disculpe. En tal sentido, tanto el trabajo de Humberto, de Tito Rodríguez, como los estudios de las haciendas que vinieron a continuación, debe ser tomado como el rescate de una historia de los anónimos personajes que crearon la riqueza sin recibir derechos o compensaciones justas. Y creo que es importante hacer una suerte de collage de imágenes, sobre todo en este momento de celebración del bicentenario. Y estas imágenes que yo tengo luego de la lectura de este libro y de otros en general, es que 8 años después de que el general San Martín proclamara la independencia del Perú y de que decretara la libertad de los hijos de los esclavos, se produjo en Lima y en otras ciudades del país revueltas de esclavos, exigiendo el cumplimiento de los decretos de los que los liberaban. Uno de los líderes que promovió las revueltas era Juan de Dios Alcorta, que ya había promovido revueltas en otros lugares de la costa peruana. Que la revuelta, como todos sabemos, nos imaginamos, fue combatida y reprimida a sangre y fuego. 27 años después de la independencia, se produjeron sublevaciones de esclavos en las haciendas de Ica y de la costa norte. En 1848, más de un centenar de esclavos de las haciendas de Trujillo tomaron la ciudad, ayudados por los esclavos de la ciudad de Trujillo. En ese proceso es que en 1854 el mariscal Ramón Castilla decreta la libertad de todos los hombres, pero previo pago por la indemnización. El Estado asumió ese costo, 300 pesos por esclavo, se pagó 7.650.000, pero como era de suponer, ahora que se habla de corrupción, hubo una corrupción en ese proceso. Según cuenta Ricardo Palma, no eran tantos los esclavos por los que se pagaron, es decir, se pagó más, y eso es parte de la corrupción, ahora que se habla tanto de corrupción. En 1845, el gobierno del mariscal Ramón Castilla consideró que la solución a la falta de mano de obra en las haciendas de la costa está en la selva, en las poblaciones indígenas, e encargó, por tanto, a los padres franciscanos, y esta es una frase, una cita textual, traer chunchos de la montaña central a las haciendas que les faltaba brazos, porque ya la población afroperuana había huido de las haciendas, ya eran libres. Desde la segunda mitad del siglo XIX, las denominadas correrías de indios se produjo en diferentes regiones del país para atraerlos a la costa peruana, y obviamente no tuvieron resultados. Esta correría de indios, que era la búsqueda de mano de obra, tuvo digamos, hechos muy dramáticos que los narra Cáceres en la zona del Putumayo, pero que también lo narra Estefano Varese en esta historia de la sal de los cerros y la manera como se hacían las correrías de indios en la zona de la selva central. En 1848 y 1861 se da licencia para la importación de colíes, y este tráfico de personas que se hacía con autorización del Estado fue la que de alguna manera dio vida a las haciendas de la costa, y que luego se produjeron revueltas por las malas condiciones. En 1916, en Huacho, Paramonga, Supe, Sayán, Pisco, Chincha y Cañete fueron escenarios de violentas huelgas de trabajadores. Entre las reivindicaciones exigidas se encontraba la abolición de las fichas de las haciendas, la libertad de comercio, las 8 horas de trabajo, y contra el incremento del trabajo de mujeres y niños, entre otros. Y entre ellos, parte de esa historia está narrada en este libro sobre los peones japoneses, ¿no? En el año 17, en Cartavio, obreros
de talleres y fábricas organizaron la Sociedad Obrera de Auxilios Mutuos, que dirigió un paro por la jornada de 8 horas de trabajo. Según Díaz Ahumada, este tipo de sociedades fueron las primeras organizaciones sindicales camufladas en el Valle de Chicano. Igualmente, en los otros valles se formaron sindicatos, y es por eso que la historia de Tito de alguna manera explica cómo estas condiciones inhumanas en las cuales vivían fue la que generó todo este despertar del movimiento sindical de los trabajadores agrarios de la costa peruana. Ahora, vale la pena recordar, porque el libro termina en 1930, si estas condiciones de explotación que vivieron los trabajadores o los peones japoneses acabaron. Y yo pienso que no, porque desde hace algunos años hemos visto en los mismos valles de la costa la intensa lucha de los trabajadores eventuales de la costa peruana, en las cuales uno puede ver las relaciones de continuidad de la explotación. Y la relación de continuidad es que son trabajadores a 200 años de la República de la Independencia, trabajadores que vivieron sin derechos sindicales y sociales, con la prohibición de organización sindical y con la prohibición de la negociación colectiva. Entonces, la imagen que uno tiene que decir es las condiciones que Tito narra en su historia del peonaje, ¿desaparecieron o no? Y yo creo que se mantuvieron y se mantienen a la fecha. Y esta es una de las grandes deudas del Bicentenario y de la República Peruana. Otro elemento que llama la atención en la descripción que hace, en la documentación que está en el texto, es que nunca se refirieron a los trabajadores japoneses en su condición de trabajadores, sino de peones. Nunca se les reconoció o nunca se les mencionó como ciudadanos de pleno derecho. Siempre fueron los otros. Bueno, en ese aspecto había, digamos, igual trato para los peones indígenas, para la población de trabajadores negros. Nunca se les llamó ciudadanos. Siempre, en toda la documentación, se va a encontrar los calificativos de brazos, bulíes, chunchos, ¿no?, rebeldes, pero no su condición de ciudadanos y de peruanos, finalmente, ¿no? Creo que este libro nos ayuda a encontrarnos con una parte de nuestra historia, pero que tiene una vigencia actual. ¿Por qué razón? Porque parte de los derechos sindicales con los cuales lucharon los trabajadores de comienzo del siglo XX se mantienen a la fecha como tarea vigente. Gracias, Tito. Buenas noches a todos y todas. Agradezco la invitación de Humberto y de la Asociación Peruana Japonesa para presentar este libro. Voy a leer porque voy a pasarme tiempo, así que mejor me concentro. En el imaginario de la mayoría de los peruanos, las relaciones entre Asia y América históricamente se asocian al poblamiento del continente americano durante la prehistoria, y luego dan un salto al presente con las actuales relaciones comerciales entre nuestro país y China. Sin embargo, durante las últimas décadas, desde distintas disciplinas sociales y humanas, algunas investigaciones muestran que las interacciones entre las poblaciones americanas y asiáticas han sido más frecuentes de lo que habíamos asumido. Por ejemplo, quienes investigan sobre el comercio desarrollado en el Pacífico en la época virreinal indican que el negocio de la plata producida en América, incluyendo a la potosina, tuvo una intensidad mayor de la imaginada fuera del envío oficial hacia los puertos españoles. Estas investigaciones muestran los constantes y lucrativos circuitos de contrabando de la plata americana que se desarrollaba con capitales europeos, sean ingleses, holandeses y alemanes,
con la ayuda de los más importantes comerciantes de los virreinatos peruano y novohispano, y que llevaban significativas cantidades de esta plata al continente asiático. De otra parte, para el mismo periodo, el desarrollo de la cristianización en Japón, China y Filipinas fue un referente en la respectiva evangelización en el Nuevo Mundo, es decir, América, especialmente en relación con el tema de los mártires. Traigo en la mesa estos temas con el único fin de destacar los legados asiáticos presentes en distintos periodos de nuestra historia. De ahí que el tema desarrollado en el libro que nos convoca aquí forma parte de los actuales intereses de la historia global, que es distinta a la historia universal que tradicionalmente se nos ha enseñado, y la historia de la subalternidad. Digamos que en general va a destacar a los grupos subalternos, y esa heterogeneidad de grupos subalternos es increíble, ¿no? Y entre ellos pues hablaremos de los peones japoneses ahora. Asimismo, se ha desarrollado todo un tema bastante importante que son los estudios del Pacífico y que implican los estudios de las relaciones históricas, económicas, políticas y culturales entre Asia y América. Asimismo, el libro desarrolla un tema de gran vigencia contemporánea, la migración, que ha tenido un progresivo desarrollo independiente en calidad de campo de estudio. No olvidemos que los descendientes chinos y japoneses suman entre el 10 y 13% de la población peruana actual, como lo indica el autor. La actual migración venezolana, entonces, no es un fenómeno migratorio novedoso en nuestra historia. Desde tiempos virreinales, la llegada de europeos, asiáticos y africanos a nuestro país ha sido un fenómeno recurrente. Sin embargo, la actitud excluyente sobre las poblaciones migrantes continuó. En la época virreinal, la discriminación se enfocaba en la religión y la heterodoxia, mientras que en la época republicana se enfatizaba en lo étnico, lo religioso y lo racial. Aspectos que aún están presentes en los tratos cotidianos, incluso entre venezolanos y peruanos. Regresando al tema del libro de Tito, los migrantes japoneses llegaron a trabajar en la hacienda San Nicolás en Sucre, enfrentando un ambiente natural y social distinto al que estaban acostumbrados. Nunca llegaron a superar en número a los peones peruanos, sean costeños, andinos o afrodescendientes, ni los propios chinos. No sumaron más del 42% de la mano de obra de la hacienda. De otro lado, sin duda se constituyeron en personajes subalternos y algunos lograron ascender socialmente mediante estrategias y redes convenientes. Pero el mundo de la subalternidad es complejo, por lo que el autor destaca que la convivencia con otros grupos sociales no siempre fue pacífico o recíproco. A pesar de que algunos migrantes japoneses aprendieron primero quechua antes que castellano, no faltaron los conflictos entre campesinos andinos y los japoneses. Conflictos que fueron alimentados por los estereotipos o prejuicios existentes en la época. Los integrantes de la administración de la hacienda consideraron que los campesinos andinos ofrecían un trabajo de menor valía en comparación a los japoneses, los costeños e incluso los chinos. Por ende, los estereotipos y los prejuicios hacia las poblaciones andinas para la época del estudio del libro, es decir, de 1899 a 1930, aún implicaron fundamentos de las visiones de los cronistas hispanos del siglo XVI, incluso hasta hoy en día, que reproducían ideas sobre la supuesta inferioridad intrínseca
de los andinos que es considerado como borrachos y flojos. Y tampoco asombra que los japoneses hayan sido considerados superiores, idea que en la época virreinal se daba por sentada por los propios evangelizadores, que consideraron que la superioridad social estaba sostenida por la providencia divina. Claro que en la época desarrollada en el libro, estas ideas se fundamentaron en el racismo científico, que se consolidó con mayor fuerza después de la derrota ante Chile y que culpabilizaba a los indígenas en mayor medida por ser causa de aquella derrota ante su supuesto escaso desarrollo y raciocinio. Este estado no recaía expresamente en la providencia divina, aunque en parte sí, más bien en la supuesta naturaleza inferior, supuestamente la raza. Y aquí también hay todo un debate en torno a este concepto. Ideas que seguimos alimentando hasta hoy en día. Como el pobre quiere ser pobre por pobre. Lo que sí es propia de la época republicana es la construcción de la asociación del campesino andino con la sierra. De ahí el uso del término serrano. Durante la época virreinal, los indígenas residían en distintos territorios del país. En cambio, como nos indica Cecilia Méndez en un artículo publicado en 2011, de manera paulatina, en la época republicana se fue considerando que los indígenas eran serranos con el fin de remarcar la alteridad frente a lo costeño, lo blanco y lo mestizo. En este sentido, el contenido del libro, de alguna forma, afirma esta idea de Cecilia al mostrarnos que las élites costeñas destacaron sus diferencias frente al andino y sus poblaciones, sirviéndose de los migrantes japoneses para remarcar esta alteridad. En esta lógica, trataban de atraer a los peones japoneses brindándoles habitaciones, condiciones higiénicas mínimas y un salario competitivo, pues otras haciendas y minas también se disputaban la mano de obra japonesa. A pesar de que también tenían muy presente que necesitaban de la mano de obra andina, porque la migración japonesa no cubría sus demandas laborales, se valieron del enganche, que ya fue un tema que se ha comentado, el cual implicaba el ofrecimiento del ron producido por la misma sierra. Al producir caña, la lógica productiva era intensiva y desgastante. Los peones debían ser diligentes y disciplinados. La producción de azúcar y caña tuvo un auge en las primeras décadas del siglo XX y una importante caída a fines de los 20 con la crisis de 1929. Un ejemplo de la alteridad comentada reside en la percepción de la administración de la hacienda frente a la salud de sus peones. La progresiva extensión de las casas y las habitaciones de los japoneses en el espacio de la hacienda significó establecer un hospital. Según las consideraciones del personal administrativo, los japoneses se preocupaban del cuidado de su salud, y más en un lugar lejano a su patria y en el ejercicio de una desgastante labor. Era un tema que los representantes de los japoneses demandaban a la hacienda, aunque este tema también interesaba a la administración porque exigían un certificado de salud antes que los migrantes llegasen a la hacienda. Y era contraproducente tener mano de obra enferma, pues nunca estaban libres de epidemias. Por ello, el hospital era necesario para los intereses de los implicados. Sin embargo, los integrantes de la administración consideraban que esa preocupación de los japoneses no era compartida por los peones andinos, quienes cuando estaban enfermos no iban al médico, sino que supuestamente preferían curarse por medio de supersticiones. Esa preferencia era subrayada nuevamente como una distinción de alteridad subalterna. El propio autor señala que su libro tiene un corte monográfico, que realmente es bien documentado, se lo puede encontrar en numerosos pies de página, ¿no? Pues a partir del caso de una hacienda, profundiza el carácter laboral que las otras costeñas tuvieron durante las primeras décadas del siglo XX. Y ahí mismo les comento que uno de los plus del libro es que tiene un extra de fotografías que están bastante interesantes,
y muchas listas de personajes japoneses que la verdad ayudan a adquirir el libro por, digamos, todo este contenido muy diverso. Pero al mismo tiempo, por si acaso, hay una colección que es la colección Aspíllaga, que conserva el Instituto Ribagüero, pero lo pueden encontrar por línea, y que esta colección Aspíllaga tiene varias fotografías de las haciendas costeñas del norte. Entonces pueden complementar esas fotografías con las que están aquí. Por aquí. Entonces, les invito a revisar estas fotografías, y lo interesante también es que en este libro el autor va a resaltar las dinámicas sociales, económicas, culturales, históricas de la inmigración japonesa, como ya se ha indicado. Por ello, este libro forma parte de una larga tradición de estudios sobre las haciendas republicanas en el Perú. Otro importante aporte es que desarrolla la mirada etnográfica del funcionamiento laboral y de la lógica de la producción de los documentos, asunto que ayuda muchísimo a los investigadores, o sea, cómo se producen esos documentos que Humberto consulta y que son citados, ¿no? Eso ayuda muchísimo porque uno entonces llega a entender toda esta dinámica propia de los trabajadores y de la propia hacienda. Así nos presentan los protagonistas en su estudio. Obvio que los japoneses, disculpen, que los peones japoneses, pero también las instituciones relacionadas con su labor en la hacienda, como el Consulado de Japón, la Casa Marioka y la administración de la sociedad de la hacienda que administra, ¿no? Socialización que varió con respecto a los chinos, quienes no se sirvieron de representantes de su país con el fin de velar por el buen trato donde fueron traídos a trabajar. Por ende, el autor remarca que los japoneses tuvieron mayor margen de negociación que los peruanos y los chinos, llegando a conseguir el establecimiento de un hospital y una escuela, además del respeto de los días de celebración nacional y de sus ritos funerarios. Otro significativo aporte es que me llevó a otro libro de tipo histórico, todavía muy vigente, de historiografía sobre la subalternidad. Me refiero al de James Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, en el cual se exploran y caracterizan diversas estrategias que los dominados realizan con el fin de resistir frente a una coyuntura de dominación. Tales acciones van más allá de los sujetos dominadores o dominantes y el discurso oficial que busca estereotiparlos. Tito nos presenta algunas de estas estrategias. Por ejemplo, las fugas premeditadas, que fueron ejercidas por un pequeño grupo de inmigrantes, siendo planificadas incluso antes de su viaje al Perú, con la ayuda de familiares y amigos, valiéndose de esta red y viendo al país como un espacio de oportunidades, motor de la mayoría de las migraciones en la historia humana. Incluso un grupo de los migrantes trabajaron décadas en la hacienda por voluntad propia, y algunos se convirtieron en comerciantes, capataces, enfermeros, peluqueros, fonderos, etc. De igual manera, Tito nos indica que uno de ellos se convirtió nada más ni nada menos que en el primer alcalde de Aguascalientes, Cusco, el pueblito anterior a Machu Picchu. Fíjense ustedes. Su buena fortuna y empatía los llevó a ser solidarios con sus compatriotas y los peruanos en coyunturas de desastres. Asimismo, contribuyeron con la construcción de un reloj en el edificio del mercado en el marco de la conmemoración del centenario de la independencia. A diferencia de la liberación china, la japonesa contó con mujeres, pero fueron pocas, solamente un 20%, y además ganaban un 30% menos que los varones, como ahora. Bueno, entonces, pero también el otro aspecto interesante con respecto a las mujeres en comparación con la migración china es que en el caso de los chinos se casaban muchas veces con peruanas, mientras que en el caso de las japonesas buscaban matrimonios con sus compatriotas. ¿Y cómo lo hacían? Mediante fotos. Bueno, entonces ya termino señalando que pues yo conocí a Tito haciendo una investigación sobre la biografía de un sacerdote chino en Huaral, y él fue muy generoso y me abrió su archivo personal, y entonces consideré que ese fue el rasgo más importante
de su personalidad, y por eso me siento muy privilegiada por tener su amistad y compartir muchos intereses, incluyendo la comida. Y por eso tenemos un grupo de comelones. Pero bueno, entonces muchísimas gracias, Tito, y felicidades por tu nuevo libro. Muy buenas noches a todos los que han solidariamente me acompañan en la presentación de mi obra Peones de la Hacienda San Nicolás. Una obligación conveniente en este tipo de evento es ofrecer varios agradecimientos, pero advierto que es imposible retribuir a todos los que han estado próximos a una serie de sucesos cuyo final en esta obra ya impresa. Todo este trabajo de perfeccionar, meditar hasta lograr la impresión se la debo y doy gracias al Fondo Editorial de la Asociación Peruana Japonesa, tanto a sus directivos, a Toshio Yanagide por su presentación que se puede leer en ese libro, y mil gracias al excelente corrector Takeshi Kihara, que nos ayuda a dar pureza idiomática y a mejorar mi deficiente redacción. Y muy especialmente agradezco a Johanna Pujay, el motor ejecutivo de toda la obra, de la tarea de edición. Ella ha tenido que tolerar mis ansiosos deseos de ver el libro acabado. Ya. Gracias por enseñarme a ser tan minuciosamente responsable. Gracias, Johanna, y discúlpame. Agradezco a mis colegas y amigos Víctor Caballero e Ivette Arias por sus amables, acertados y necesarios comentarios. Si los perciben superlativos, es que es así y seguirá igual nuestra amistad. Agradezco a mi familia con la que vivo por tolerar, aunque no siempre, mis fijaciones casi paranoicas cuando redacto un escrito. Ojalá hoy día me aplaudan. Como compensación a la compañía que todos ustedes a este auditorio han realizado, a continuación les conversaré sobre dos asuntos que no están en la página de este libro. Su historia, aunque parte la ha contado Víctor también, y mi concepción acerca del eje central del mismo. Empecemos con la historia. A partir de la Ley de Reforma Agraria de junio de 1969, durante el gobierno reformista de Juan Velasco Alvarado, fue posible crear el Archivo del Fuero Agrario. La idea era que este repositorio congregara todo tipo de documentación de las haciendas que eran expropiadas y que habían dejado las empresas propietarias. Quien habla y un grupo de historiadores hicimos esta labor con toneladas de documentos de cientos de haciendas. Durante más de una década dirigí este archivo del fuero agrario. Parte de mis obligaciones era hacer expediciones con el fin de recoger en cada una de estas grandes haciendas, de estas grandes propiedades agrícolas, la documentación histórica y ponerla en camiones y llevarla a nuestro local aquí en la capital. Una de las expediciones que hice fue a la que ya era ex hacienda San Nicolás en el distrito de Supe,
a 180 kilómetros del norte de Lima. Con mis manos y mi decisión, de los estantes bajaban cientos de archivadores, folders, libros de copiadores, de cartas, actas de directorio, libros de contabilidad que obreros ayudaban a instalarlos y colocarlos en un camión. En el traslado a Lima, yo estuve al lado del chofer del camión, asegurándome. Ya en el local del archivo agrario, lo que correspondía hacer era, con esa archivalía, era ordenar y clasificar. Esta tarea que dirigí la hizo gente entrenada en archivología. En este caso de San Vintolás, la noticia se publicó en algún diario brasileño y creo que también en Perú 5, en lo que resaltaba como noticia que esa archivalía de esa hacienda contenía mucha información sobre presencia de los trabajadores peones japoneses. Con los oídos muy atentos, los directivos de ese entonces de la Asociación Peruano-Japonesa me visitaron en el local del Archivo Agrario en el distrito de Lima, Quirompay. Con ellos, los directivos, nos comprometimos a colocar en ficha los datos que se encontraban sobre los peones japoneses. El trabajo del fichar, que duró meses, la hicieron 4 estudiantes sanmarquinos de sociología. A mi pedido y para mí, me sacaron una copia de cada ficha. Con ellas, las estudiantes, escribimos 2 artículos grandes que salió en la prensa teniendo en cuenta los 80 años de la inmigración japonesa a Perú. Estos escritos están en la obra que he presentado. Y es así que a partir del trabajo con estas cientos de copias de fichas en esos días, hace 40 años, comencé a redactar el libro que hoy ya tenemos impreso. La demora de 4 décadas no se debe a algún desánimo, sino que en muchos años fue mayor mi inquietud por la historia de los peones trabajadores chinos en las haciendas y en las ciudades. Lo avanzado sobre los trabajadores en contra de Nicolás estuvo guardadito, pero nunca olvidado. Y agradezco a la pandemia mundial, que me haya removido esa vieja inquietud. Algo bueno tenía que darte en mi caso, esta tragedia mundial. En realidad, con el bicho COVID cerca, he finalizado más de un libro. Y hoy, 4 de agosto de 2022, tenemos el inmenso placer de tener a la vista peones japoneses en la hacienda San Nicolás. Y no digo nada de su contenido, porque ya lo han hecho más Iber, Elito, mis amigos comentaristas. Resalto solo algo que no es por vanidad. Es un caso nada frecuente. Creo que casi ningún libro del mundo ha tenido un autor que primero rescata de viejos estantes de una hacienda los papeles o la fuente que utilizará. Segundo, que dirige el ordenamiento de esas toneladas de documentos históricos. Que oriente el fichado alrededor de un eje central y que 40 años después retome esas fichas y finaliza un libro en histórico. El segundo asunto que quería conversar con ustedes por su cordial presencia es sobre el eje central de esta obra. Y esto nada tiene de oculto, por el mismo título del libro es lo central, esos peones japoneses de San Nicolás. Y es también página interior y dedicatoria. La generación de científicos sociales a la que pertenezco y también Víctor
Estuvo ligada e interesada en los trabajadores directos de la producción de bienes materiales y en los sectores pobres del Perú. Por eso, en nuestra vida cotidiana fuimos activos militantes en partidos de izquierda y nuestras tareas estaban vinculadas a organizar obreros, campesinos, comuneros, estudiantes, organizaciones barriales. En cuanto a nuestra vida como académica, investigamos a esos productores directos, aquellos sin historia, esos olvidados que en sus trabajos se ensuciaban las manos. Todo esto dentro de una contextualización de las desavenencias entre las clases sociales y el comportamiento del Estado burgués. El libro que presentamos es continuación de lo que fue mi generación, científicos rojos, digamos. Y en este caso, dar tantos detalles de los peones agrícolas es posible porque lo permite la principal fuente que he utilizado, es asiento de fichas de la Hacienda San Nicolás. Y por esa orientación, y a pesar de tantos detalles, no es todo lo que hubiéramos podido desear o hacer. Muy difícil, por ejemplo, lograr avances biográficos de algunos de esos peones. Pero no dudo que lo hemos hecho. Lo que hemos hecho es un empuje fundamental que no será posible hacer con ninguna otra archivalía. Simplemente porque no hay tan completa como la de San Nicolás, ni Paramonga, Chiclín, Casagrande, Cayaltí, ni ninguna de las haciendas de la provincia de Cañete, donde también hubo jóvenes japoneses, la información archivística es tan completa. Es así que hemos podido recrear ese endémico cimarronaje, esa experiencia de esposos japoneses trabajando en la misma propiedad rural. La misma presencia de mujeres está mencionada. Se puede ver en nuestro avance que hubo un tío Nique en esa propiedad de una familia hacendada, y era tal el empuje del grupo de migrantes que crearon su propio cementerio, que fue cuidado y protegido hasta ahora por un nipón muy entregado a esta labor. Claro que hemos escrito páginas sobre los enfermos y enfermedades. Hemos podido constatar cómo en la relación peón-inmigrante hacendado, el primero tenía con el segundo su forma de agradecimiento en una fecha especial. Hicieron colecta entre ellos y adquirieron un reloj inmenso que fue colocado en 1921 en esa propiedad agrícola con motivo del centenario de la independencia. Esas colectas se hicieron en otras ocasiones con fines altruistas, a nuestro parecer, admirables. Lástima que no haya mucha información sobre lo que comían los peones. Eso sí, arroz no faltaba. Y hay mención de la existencia de olla común en las chacras durante el trabajo. No sabemos el contenido de esas ollas. Y no sabemos nada en cuanto a lo que sembraban en los pequeños terrenos que algunos recibieron. Importa mucho que se entienda que la relación de trabajo existente ahí en San Nicolás y en otros era lo que actualmente se denomina tercerización. Los peones no dependían en su totalidad de la hacienda. La Morioka, una empresa japonesa, era el verdadero patrón, que por supuesto por su intermediación tenía sus ganancias. Y no eran solo de San Nicolás, sino de muchas otras haciendas, algunas de las cuales hemos mencionado. Algo igualmente muy especial que explicamos en el libro de la presencia del Estado japonés. Este Estado propició la emigración y mantuvo interés ahí donde llegaban los emigrantes. El cónsul japonés en Perú visitó varias veces a San Nicolás
para saber de sus paisajes. A ver, antes de finalizar, quisiera decirle a los que desean adquirir el libro y no pueden hacerlo, entréguenme en un papelito su dirección electrónica y sin ningún costo les enviaré la versión igual. Gracias. Les reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos esta noche en la presentación del libro Peones Japoneses en la Hacienda San Nicolás 1899-1930. Así también los invitamos a pasar al stand 108 de la Embajada de Japón y del Fondo Editorial para la firma de libros. Muchas gracias, buenas noches.